estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, les saludo a todos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy jueves 15 de junio, con un título que dice La ira de Dios, en Lamentaciones 4 del 11 al 22. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Oramos a ti, Señor, para que nos des revelación acerca de estos hechos que vamos a leer y que son aplicables para nuestras vidas ahora. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya hemos estado mirando al profeta Isaías. Es una persona que siente en carne propia lo que le está pasando a Jerusalén. Él ya había previsto que estas cosas iban a suceder. Él mismo había advertido a Jerusalén de estas cosas, porque Jehová lo había revelado a Moisés, por allá por el capítulo 28 de Deuteronomio, de las cosas que sucederían si es que el pueblo rompía ese pacto. Y como dice aquí en Lamentaciones 4, el versículo 11, dice, cumplió Jehová su enojo. Qué cosa, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a leer que Dios cumple promesas, pero también Dios cumple su enojo. Prácticamente, como dice aquí el profeta Jeremías, Dios castigó a Jerusalén porque Jerusalén había torcido el camino, se había metido por la oscuridad, la injusticia, la maldad, desechar la ley de Dios, olvidarse de la misericordia al prójimo, derramar sangre inocente y muchas cosas más que ya Dios había advertido por medio de los verdaderos profetas, las cosas que hay y las cosas que pueden suceder si no hay arrepentimiento. Algo inaudito quizás para las naciones vecinas y también para Jerusalén mismo, para Jeremías mismo, cuando dice pues que Jerusalén, siendo una ciudad imposible de invadir, ahora sus adversarios están incluso tomando todo el control de la ciudad, los babilonios, y cerrando las puertas para que ningún judío se salve. Y pareciera la actitud cruel de Babilonia, pero de alguna manera Babilonia como instrumento de Dios para castigar a esta nación rebelde, contradictoria, quejiche, como decimos, quejumbrosa, murmuradora, etc. Y Jeremías va a ser responsables de la calamidad que vive Jerusalén a los líderes, como profetas y como sacerdotes, que tenían la responsabilidad junto con el rey, con el ungido,
de darle a la nación un destino espiritualmente en comunión con lo que Dios exige y políticamente un reino establecido en la tierra con leyes justas y con una vida correcta. Pero aparte de los profetas correctos, habían profetas falsos que se dedicaron a decir que no vendría nada de castigo de parte de Dios. Y muchas veces yo he escuchado pastores predicar: Dios no castiga. ¿Cómo que no castiga? Que no ha leído bien su Biblia. Dios sí castiga. Dios reprende. Dios disciplina. Aunque a Dios no lo vamos a ver en un solo sentido de castigador. No, Dios es amoroso. Y en alguna medida la mala forma de decir Dios es incondicional, como diciendo, te ve que haces malas cosas y no te va a castigar. Eso sería incondicional, lo cual no describe correctamente a Dios. Dios, cuando nos ve que estamos por caminos torcidos, nos llama, nos reprende, nos castiga hasta que volvamos al camino correcto. Y es entonces que describe también Jeremías cómo estaban los moradores de Jerusalén. Estaban irreconocibles, sus ropas estaban tan llenas de sangre que las personas comenzaron a burlarse de ellos. Y en alguna parte dice que levantaban alguna canción en burla de ellos, asociándolos como leprosos. Y prácticamente quizás de alguna manera configura la lepra el pecado. Pero es que estaban así, todo su cuerpo, todas sus ropas llenas de sangre, porque el desastre generalizado que desató Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo hizo así, una ciudad realmente destrozada. Y la ira de Dios ya había sido derramada entonces, y Jerusalén quiere apoyo. En lugar de arrepentirse y pedir el socorro de Dios, comienza a depositar su confianza en Egipto. Egipto nos va a ayudar. Típico de nosotros ahora los cristianos, que esperamos que el mundo nos ayude. El mundo no nos va a ayudar. Egipto no podría ayudar a Jerusalén. En lugar de tomar el camino correcto que había enseñado Jeremías, que es el arrepentimiento, apartarse de sus malos caminos, volverse a Dios, pedir el auxilio de Dios, ellos dijeron, no, mejor Egipto. Y Egipto no les dio ninguna esperanza para salvación. No podía salvar Egipto. Más bien en la incursión o las incursiones de conquista de Nabucodonosor, también estaban Egipto como parte de sus planes. Así que Egipto diría de alguna manera, ni yo me puedo defender bien y voy a estar defendiéndote a ti. Pero también hay otra nación que se une a los babilonios y que de alguna manera aprovecha para burlarse de manera tan cruel como Edom. Y también Dios se va a dirigir a Edom, que disfruta la caída de Jerusalén. Edom, que celebra la caída de Jerusalén y de alguna manera apoyó las incursiones de Nabucodonosor contra Jerusalén. Dios tiene también reservado un juicio. Finalmente, aunque Babilonia es instrumento de Dios para castigar a Israel,
Tampoco Babilonia está libre del juicio de Dios. Tampoco Edom está libre del juicio de Dios. Entonces, el juicio de Dios para Edom es cuando le dice Jeremías: porque también a ti te llegará esta copa, y te embriagarás y vomitarás. Así que, Edom, agárrate, porque hoy que te ríes de Jerusalén, mañana igual vas a estar, llorarás. Y eso sucede en todo tiempo. Cuando hay alguien que él se llena de gozo y satisfacción cuando su enemigo está caído y celebra, tenga cuidado, nunca celebremos esas cosas. Debemos tener compasión. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a tener compasión aún de nuestros enemigos. Nos enseñó a tener compasión aún de aquel que te hace daño. Y que cuando esa persona pase por malos momentos, no lo celebres. Eso es pecado. Era el pecado de Edom, celebrar la caída de Jerusalén. Y es bueno, ¿qué pasó con el ungido? Según el versículo 7, con el rey Sedequías o Sedecías, rey de Jerusalén. Fue apresado y llevado a Babilonia. Entonces, cuando el rey está prácticamente en manos de Babilonia, ¿cómo queda un pueblo sin un líder, sin un rey? Entonces, miremos, no hay rey, no hay profeta, no hay sacerdote. Y aquí encajan al 100% las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que al ver las multitudes que andaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esto describe exactamente las ovejas dispersas y sin pastor. No hay rey, no hay profeta, no hay sacerdote. Y lo más grave, tampoco hay Dios, porque le dieron la espalda a Dios. Decidieron comportarse como paganos, como ateos. Y las consecuencias realmente son desastrosas. ¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? Que es mejor que nosotros nos arrepintamos como nuestro Señor Jesús nos enseña. Es mejor tirarnos sobre la roca y no que la roca caiga sobre nosotros. Es mejor que nos volvamos a Dios. Quizás hoy que escuchas esto, Dios te está hablando. Ahora es el momento que te vuelvas a mí, dice el Señor. Vuelve a mí. Si tus pecados fueren rojos como la grana o como el carmesí, vendrán a ser como la nieve, como la blanca lana. Y como diría Juan en el Nuevo Testamento, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará de toda maldad. Así que mejor volvamos a Dios. ¿Cuánto podemos evitar si nos arrepentimos? Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo para todos. Amén. Estar contigo